a comenzar el comentario, por cierto, hay un montón de cosas. Voy a llevar el teléfono, porque siempre se recibe información. Antes que los lentes, el teléfono. Hay un montón de temas. Está muy fuerte todavía el debate de la apertura comercial. Hablamos esta semana de autos, de ropa, de los tubos de Techint. Y también, como decíamos, estamos en el umbral de una discusión como es la de la reforma laboral en el Congreso de la Nación, que ya está en la cuenta regresiva, que todo indica que va a salir. Ustedes fíjense que la CGT no pudo lograr el consenso suficiente para declarar un paro. En teoría, por un lado, los popes sindicales o los más radicalizados dicen que se está atentando contra el corazón de la doctrina peronista, pero no pudieron decretar un paro. En otra época hubieran hecho un paro por 72 horas, ahora no pudieron. Eso habla también de la debilidad de argumentos y de lo obsoleto de una resistencia que ahora va a ser una impotente movilización, ¿no? Porque cuando deberían sentarse a ver cómo mejoran las condiciones para que se contraten a los trabajadores, la CGT está apostando al pasado y mandan al frente a los jinetes del apocalipsis del pasado, porque no salen todos a hablar, porque entre pocos y a puertas cerradas muchos reconocen que una reforma en las contrataciones es necesaria. Facundo, vos también estás con este tema, sí. Y la verdad que es una muestra de impotencia la de que ni siquiera hayan logrado consenso para un paro. Habíamos anunciado, habíamos comentado que, creo que fue el martes, que la solución que van a encontrar ante la disparidad de fuerzas, primero entre los sindicatos y el gobierno, y segundo, por el desacuerdo interno, que no iba a haber paro y lo que iba a haber era solamente una marcha. Una marcha que vamos a tener que ver y vamos a tener que tomar el termómetro y tomar el centímetro para ver cuán convocante es. Porque lo que está diciendo la CGT es que van a hacer una movilización masiva, prometen que va a ser una movilización masiva, pero si hay dos cosas que la CGT no puede garantizar, esa marcha ya aparece como bastante flaca, que es principalmente que paren los trenes y después que paren los colectivos. Ninguna de las dos cosas va a pasar, entonces se avisora que esa movilización va a tener sus límites y va a dejar expuesto en la plaza de los dos congresos cuál es la verdadera fortaleza de esa resistencia, independientemente que se sumen piqueteros y que se sumen algún que otro dirigente social. Lo que se ve es limitada la capacidad de resistencia al proyecto de reforma. Me acordaba de aquella primera huelga récord que le hicieron a Milei, y cómo cada paro a la CGT se le convirtió en kriptonita. Cada paro que hacían era una especie de boomerang que se les volvía en contra porque el desprestigio social de los popes sindicales es total. Entonces, claro, llegaron a un límite que, fíjate, ni siquiera tiene que ver con Milei. Tiene que ver, por un lado, con la realidad y por otro, con la destrucción de su propia legitimidad, ¿no? Que no solo está en los hechos, en contarte cuál es la situación laboral. Ahora esto que estamos diciendo no excluye que estamos, y yo el otro día lo planteaba, estamos en la transición entre dos modelos y que el camino hacia otro modelo genera incertidumbre, genera preocupación sobre todo en los sectores que pueden ser afectados, porque de alguna manera uno no puede no empatizar con alguien que tiene miedo de perder su trabajo. Es imposible. Tampoco no puede dejar de hacerse la pregunta, che, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cómo hacemos para que la modernización de Argentina tenga una red de contención? Que en su momento era una discusión que se daba mucho durante la época o la gestión o el gobierno del presidente Menem. Entonces, esta cuestión me parece que también está en el debate y es un debate legítimo. Fíjense que hoy se conoció otro testimonio de una empresaria textil que tiene que ver con su preocupación por lo que llama las dificultades para encarar el negocio en Argentina, y en este caso se trata de Paz Cornu. Bueno, vamos a buscar el audio.
Vamos a buscar el audio. Y al mismo tiempo, yo esta tarde hablé con el profesor Juan Carlos de Pablo, planteándole esto, planteándole esta realidad de la transición, ¿no? Porque decimos, bueno, Argentina tiene que modernizarse, pero ¿cómo es el camino hasta llegar a esa otra orilla, la de la modernización? Y primero les presento el testimonio de esta empresaria textil y luego lo que me decía hoy Juan Carlos de Pablo. Me parece que hay que ser realista, que hay de todo y que está bien poder traer y comprar cosas, pero hay que cuidar la industria, porque de eso vivimos, hemos apostado muchísimos años, colegas, yo tengo muchísima gente que vende telas, que vende cosas increíbles y estamos todos de a poco, che, ¿qué hacemos? ¿Cerramos? ¿Qué hacemos? Porque hoy cerrar parece un alivio, hoy cerrar parece que es el camino hacia donde ¿Vos lo tenés estás que ir. pensando, Paz? Es muy probable que lo haga. ¿Cerrar o achicarte? Porque realmente... mira, la verdad que estoy tomando la decisión en estos momentos, pero siento como que el sistema te lleva a eso. Siento como que la calidad hoy por ahí no se valora como corresponde. Bueno, y en este contexto, hoy hablando con el profe Juan Carlos de Pablo, yo le preguntaba, ante la apertura, ¿cómo analizamos la transición entre modelos? Y él me contestaba, ¿qué es lo que urge en este caso? Escuchá. La apertura comercial no es lo que se llama un juego suma cero, hay una ganancia neta, porque lo contrario estaríamos simplemente en una pura redistribución. Después de eso tenemos que decir lo siguiente, un acuerdo comercial, insisto, hay que mirar el texto, los plazos, etcétera, etcétera, le mete más presión a revisar todas las razones que descolocan la producción local frente a la importación. Quiero decir, impuestos, es decir, gasto público, no una cosa de las regulaciones, juicios laborales, restricciones de todo tipo, prohibiciones, etcétera, etcétera. Bueno, yo diría, el resto de la política económica tiene que ser congruente con esta noticia. Claro, urge revisar la cancha inclinada. Sería. Con más razón que antes, digo que... Bueno, fíjate vos cómo es muy interesante porque estamos hablando de que Argentina sigue siendo uno de los países más cerrados del mundo. Esta semana aparece la cuestión textil porque es uno de los sectores más protegidos. También abarcamos el tema de la injusticia de que termines vos no teniendo opción y teniendo que pagar un producto extremadamente caro si es que no tenés la suerte de viajar. Pero empieza a aparecer esto. Ok, si abrimos, ¿cómo arreglamos la cuestión de la cancha inclinada, de los impuestos? Y ahí nos vamos de nuevo a la discusión de la reforma laboral o de la reforma impositiva. Pero lo cierto es que estamos en esta discusión que me parece que nos va a acompañar el resto de la gestión del presidente Milei. Porque sin duda, cuando discutimos de reforma laboral, también estamos discutiendo de la necesidad de bajar impuestos laborales, pero también de dar certeza de que no te vas a terminar fundiendo por contratar otro trabajador. Esto es lo que está discutiendo la Argentina. Y es muy interesante porque yo también le pregunté a De Pablo sobre esta cuestión que implicaba la apertura y me decía esto. Desde este punto de vista, la apertura económica es una democratización. Schumpeter, el gran economista, decía, la reina siempre tuvo medias, el capitalismo está para que mi secretaria pueda comprar medias. Y ahí está, es justo que vos puedas acceder al mejor precio. Pero ¿qué hacemos con los impuestos? Y ahí viene la otra parte del camino a recorrer. Y es un camino que, con determinación, uno no lo puede negar, se propuso recorrer Javier Milei, pero en el medio está los costos de quienes están o forman parte de los sectores que probablemente más van a sufrir este cambio. Eso es lo que empezamos a discutir en 2026. Hay algo que se los quiero compartir porque es muy pintoresco. Recién hablábamos de los sindicalistas que no pudieron ni siquiera consensuar un paro porque se les viene como boomerang, ¿no? Porque cada paro que hace una CGT deslegitimada es como kriptonita. Pero está la confusión que hay en el peronismo, que un personaje que yo me niego a llamarlo simpático, pero que es muy folclórico del peronismo, como Guillermo Moreno, está proponiendo enviar una delegación
a pedirle una reunión a Trump para explicarle qué es el peronismo. A ver. ¿Sabe qué dice Trump? Después vamos a ver si lo hace, ¿eh? Que el Partido Republicano va a ser el movimiento de los trabajadores norteamericanos. Armemos una delegación y que vaya a pedirle una entrevista. No, bueno, Trump no lo va a recibir. Y no sé si va una delegación del peronismo no lo recibe, pero si no recibirá a Marcos Rubio. No lo recibe Marcos Rubio, lo va a recibir alguien. Y vamos a ir con la comunidad organizada y todos los libros del general Perón y lo debe. Decir, mire, lo que hice con Chávez. Vean, negro, comimos así como con vos. Me dice, ¿qué libro trajo? Lo de Eva. Se paró ahí en el Palacio de Miraflores, salió de abajo de un quincho de paja que había, se hizo la señal de la cruz y dijo, Santa Eva, cuidá al pueblo argentino y de paso porque te sobra paño, cuidá al pueblo venezolano. Hay que ver. Ojo que Trump es un empresario, no es un intelectual, ¿eh? Bueno, acá hicimos la reunión entre Trump y Moreno. Bueno, no le fue muy bien a los venezolanos rezándole a Eva, ¿no? Ni a los argentinos rezándole a Eva. Ahora le están rezando a Trump, ¿no? Lo decimos irónicamente. Le fue bastante mal con el modelo chavista. Pero en el medio de esta perorata de Moreno, lo que trataba de explicar Moreno es que los peronistas en realidad no eran zurdos, ¿no? Que esto, ayer lo hablábamos, empieza a mostrar el despegue, el operativo despegue. ¿Coincidí, Facundo? Están en el operativo despegue de la facción kirchnerista que quiso arroparse con los vestidos de la izquierda, pero que la verdad, Cristina siempre fue una señora a la que le encantó mostrar el reloj de la coronita, y casi digo la marca, y las carteras. O sea, el discurso le sirvió, pero Cristina nunca fue en realidad de izquierda. La izquierda la usaron como bandera porque les convino políticamente en su momento, el progresismo de pico, me parece. Hay todo un proceso de desmarque en el peronismo. Están los gobernadores, por un lado, que están haciendo su juego. Están los intendentes de la provincia de Buenos Aires haciendo lo mismo. Y una pelea encarnizada por la conducción de ese trofeo que alguna vez fue un aparato político poderosísimo, que era el PJ bonaerense, que definía un poco la política nacional. Ahí está Axel Kicillof tratando de romper amarras, de cortar amarras con el liderazgo de Cristina Kirchner, en apoyo y en sintonía con los intendentes. Y mientras tanto en el Senado, una parte importante que está mirando para otro lugar. Y te digo otra cosa, y como adelanto, y en la Cámara de Diputados está pasando lo mismo. No va a haber una ruptura formal, pero lo que hay es una distancia que está tomando un grupo grande de diputados en la propia dinámica parlamentaria. La cámpora y el kirchnerismo más duro yendo por un lado y todo el resto yendo por el otro. Y recién planteábamos la cuestión de esta especie de trilogía que aparece, ¿no? Porque aparecía Moreno hablando de Trump, ligándolo con Chávez, dando el ejemplo con Chávez. Y justamente hoy, en el momento en que anunciaron y explicaron en conferencia de prensa los detalles sobre el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, era el propio canciller Pablo Quirno el que terminó recordando eso que nos mencionábamos ayer, los dos polos de esta discusión, y los vamos a mostrar uno al lado del otro. A ver. Vamos a decirlo. Al carajo. Al carajo. Y hoy lo decía así Pablo Quirno, mostrando la otra cara, el canciller. Nosotros no vamos a parar en este acuerdo, vamos a seguir generando acuerdos no solo con Estados Unidos, sino con todos los países del mundo. Y paradójicamente, hace 20 años, en el 2005, cuando tuvimos la Cumbre de las Américas acá en Argentina, donde vino el presidente de los Estados Unidos, o sea, tuvimos aquella famosa frase de al carajo.
¿no? Y gracias a Dios, 20 años después, podemos gritar ¡viva la libertad, carajo! Deberían aplaudir en este momento. El carajo no se toca. No, el carajo no. Eso queda. Hay que decir que ese acto que veíamos al principio, donde Chávez decía eso, fue financiado, fue pagado por Chávez. $1 millón puso. ¿Y cuántas cosas habrá pagado $1 millón Chávez? puso para ese actito que se hizo para escenificar una supuesta rebelión popular en contra del liderazgo de Estados Unidos. ¿$1 millón decís? Al menos $1 millón según el que recibió esa plata. Bueno, que lo confesó, que es Luis Delía. Yo todavía estoy esperando, le pregunto a Agustín esto, estoy esperando las confesiones del Pollo Carvajal, porque ya a esta altura, con Maduro detenido en los Estados Unidos, digamos que hay un pollo más grande, ¿no? O por lo menos un pescado más gordo. Pero según el Pollo Carvajal, aquella valija de Antonini apenas fue una de 20 y pico, Agustín. No, es cierto, es cierto. Y no solamente lo del Pollo Carvajal, que entiendo ya los próximos meses debe haber más novedades, sino que recordemos que ayer, bueno, hace 2 días arrestaron a Alex Saab, que era incluso más que el Pollo Carvajal, porque sabe más que el Pollo Carvajal, porque tiene todos los movimientos de los dineros. Se sabe ahora, recién salió un artículo en el New York Times hace 30 minutos. Está en una sede del SEBIN y lo van a trasladar, próximamente lo van a trasladar a Estados Unidos. Es una persona que sabe todo. Si hay un movimiento en Argentina, en Colombia, en Brasil, lo va a decir. Y ahí se van a encender varias alarmas. Bueno, y recién hablábamos de cómo en las noticias de hoy aparecían en forma de trilogía por distintos motivos, ¿no? O el acuerdo comercial, o los delirios de Moreno, que va de Chávez a Trump como si fueran la misma cosa, queriendo llevarle la doctrina peronista al presidente de los Estados Unidos, al tema de la polémica de estas horas, que es la oficina de respuestas que ha creado el gobierno en X y que ha generado un revuelo enorme. Miren, acá está la oficina de respuesta oficial, que ya tiene en 2 días. ¿Este es el número actualizado de seguidores? Perfecto, 64.500 seguidores. Enorme polémica. Gracias a Agustín Antonetti pudimos rastrear que hay otros 2 países que tienen una oficina idéntica, también creada en la red X. Uno, ¿cuál puede ser? Estados Unidos. Estados Unidos. Vamos a mostrar la página de los Estados Unidos, que se llama, acá está, Rapid Response 47, y también esta cuenta acá mantiene como objetivo luchar contra las noticias falsas, hacer que las noticias falsas, no, está mal traducido ahí, rindan cuentas, no, está bien. Y después, adivinen en qué otro país está una página muy parecida. Es fácil la respuesta. Venezuela. Hablábamos de Estados Unidos, Argentina, Venezuela, con distintas noticias. Acá está. Miraflores al momento. Miraflores al momento, perfil oficial de Miraflores, defendiendo la verdad de Venezuela frente a las campañas de noticias falsas. A ver, ¿qué podemos decir? A uno no le da mucho orgullo parecerse algo de lo que era el régimen chavista, ¿no? Para nada. Lo que sí queda claro es que esto es un instrumento, ¿no?, de los gobiernos, de por lo menos 3 gobiernos, en este caso Estados Unidos, Argentina y Venezuela, para aparentemente tratar el tema de las noticias falsas. Pero que de trasfondo también está la tensión que se crea con el periodismo. Estuvimos revisando, y por ejemplo, cuando uno revisa los últimos posteos de esta página de los Estados Unidos, volvamos a los Estados Unidos, voy a volver loca a la producción, se encuentra con que esta página se ha convertido más que nada en otro sitio de difusión de las noticias de prensa de la Casa Blanca. Hay entrevistas al presidente Trump, hay reposteos de sus anuncios en la red Truth Social, hay noticias que tienen que ver con la gestión diaria del presidente de los Estados Unidos, pero por lo menos en los últimos posteos no se encontraron referencias a las noticias falsas, que teóricamente es uno de los temas que trata. Probablemente más atrás en el tiempo las hay. En cambio, en su contraparte de Venezuela, sí encontramos, vamos a volver a la de Venezuela,
encontramos muchas páginas, muchos posteos, donde estaba esto, mirá, el sello de falso, que es un sello que también se hizo muy famoso, qué sé yo, en el uso de distintos sitios, ¿no? Hay sitios que chequean hechos, que ponen generalmente falso, verdadero, o hay dudoso, engañoso, como chequeado, por ejemplo, ¿no? Porque el chequeo de hechos también se convirtió en una rama, si se quiere, del periodismo de datos. Y ni hablar cuando se producen los cierres de campaña o los discursos, y que hay chequeadores de datos que en tiempo real van diciendo que de todo lo que va afirmando un presidente, un funcionario, es verdadero o falso. Y acá es donde quiero hablar de este tema, pero tratando de llevarlo a términos de un debate que nos pueda enriquecer. Porque hoy somos todos emisores. Las redes sociales, la tecnología aplanó, horizontalizó, democratizó el campo de expresión, de manera tal que todos prácticamente hablamos al mismo nivel. Un periodista profesional, un funcionario o vos en tu casa, que estás al alcance de un mensaje, de un posteo para decirnos algo que opinás de lo que estás pensando de la realidad. Pero también, por esta horizontalización, por este mundo plano de la información que circula incesantemente, el campo informativo se convirtió también en una especie de jungla donde las mentiras, los rumores, las campañas de desinformación, las campañas de difamación o el hostigamiento llegan generalmente antes que las verdades, porque a veces para llegar a una verdad comprobada tardás mucho más que para emitir un rumor, una mentira o decir algo cobardemente escondido tras un perfil anónimo de cualquier red social. Entonces, los periodistas profesionales, a los que nos importa contar los hechos, porque ese es nuestro trabajo, lo que nos da placer, descubrir algo que pasa, especialmente cuando alguien no lo quiere contar, somos los primeros interesados en que no haya información falsa. Entonces yo diría que en eso somos aliados de cualquiera, incluido el gobierno, contra las noticias falsas. Ahora, una cosa es brindar más información ante la desinformación, cosa que a mí me parece excelente, y no es necesaria una oficina. Se puede hacer con conferencias de prensa, se puede hacer con comunicados claros, se puede hacer con disposición en atender a los periodistas. Pero, por ejemplo, cuando yo empecé a ver cómo se comportaban los posteos de esta cuenta o de esta oficina, me di cuenta con el primer caso de algo que me parece justo observar. Y el primer caso fue frente a una nota del diario Clarín. Supongamos que hay una nota, que puede ser de cualquier medio, que en efecto dé información que no es correcta y que eventualmente el gobierno, porque está en su interés que la población no reciba una información incorrecta, diga, miren, esto no es cierto por esto, por esto y por esto. Pero no solo dice esto es falso, aparece una acusación, burda operación. Y ya ahí entramos en otro terreno. Porque fíjense, lo primero que tengo que decir es que a mí no me intranquiliza todo esto, porque la tensión con el poder siempre existe. Estamos en lugares distintos del mostrador. Pero hay una cuestión mucho más profunda, tanto en mi caso como en el caso de cualquiera de mis colegas o de cualquier argentino. Tenemos garantías constitucionales para nuestra libertad de expresión. Es decir, no necesitamos que nos dé permiso nadie para decir lo que pensamos. Es más, si se trata de una opinión, ni siquiera tienen que chequear los hechos, porque una opinión la puede dar cualquiera y no importa si es correcta, incorrecta, si me gusta, si no me gusta. La libertad es libre, podríamos decir. Pero en el caso del periodismo, y que sí nos importa dar hechos correctos, la ley, la jurisprudencia, estima que cuando alguien va a acusarte de algo como una burda operación, tiene que demostrar que hubo malicia por parte del periodista para publicar esa información falsa. ¿Y sabes por qué? Porque en el camino de la información hay muchas fases.
Puede haber un momento donde algo parece cierto y vos lo das en potencial, o empezás a chequear fuentes y aparece una noticia que luego va a comprobarse, luego puede cambiar. Y lo que valora la jurisprudencia y la normativa en Argentina es que ese trabajo pueda ser realizado sin interferencia para que en un momento determinado el ciudadano pueda encontrarse con la verificación de la información y con la noticia exacta para poder tomar sus decisiones. Entonces, las leyes nos avalan, con lo cual esto de burda operación termina siendo no solo una acusación injusta, sino una intervención del Estado en ese proceso informativo, que está garantizado por las leyes, avalado por la jurisprudencia, y que en caso de hacer una denuncia judicial tendrían que probar que el autor de esta nota tuvo real malicia, es decir, que sabía que mentía o que mintió deliberadamente. Con lo cual, yo entiendo que probablemente lo que busca el gobierno es elegirnos como sus opositores. En eso no son originales, ya lo hacía Cristina Kirchner. Pero en este caso, ya no hay simplemente la información correcta, o por lo menos decir, esta noticia es falsa. Hay una acusación contra el periodismo. Y ya entramos en otro juego. Pero no solamente se trata de eso, porque en el caso del Estado, que no es lo mismo que alguien opinando sobre lo que un periodista diga, el Estado tiene el monopolio de la fuerza, es decir, que hay una asimetría. Porque cuando un Estado está convencido del valor de la expresión libre, lo que hace es generar un clima que precisamente, por lo menos, acompañe esta circulación de ideas y de debate sin generar ninguna hostilidad para nadie. Y cuando desde el Estado se está señalando el trabajo de los periodistas, lo que se genera es un campo que puede ser fértil para la autocensura, para el trabajar con la sensación de hostigamiento que le puede ocurrir a cualquier colega, o peor, para que algún seguidor con una mala idea, porque ve estas publicaciones, pueda dirigirse violentamente hacia algún periodista. Entonces esto no genera un campo fértil para la circulación de ideas si viene desde el gobierno, precisamente porque el gobierno no es un jugador más, es el Estado que detenta el monopolio de la fuerza. Y para terminar, alguna vez leí que la mejor regulación para la libertad de la expresión es ninguna. Y coincido con eso, porque una sociedad, cuanto más libre es para la expresión, más rica es en sus debates. De manera tal que lo que puedo decir es que en este caso el gobierno actual, creando esta página, incurre en algo que definitivamente no es liberal, es intervencionista estatal. Y lo mejor, nada mejor que la libertad cuando se trata de expresión y cuando se trata de democracia. Y esto es una opinión y por ahí me gano un lugar en esta paginita. Me voy a la mesa. ¿Qué más tenemos? A mí el tema este de la... ¿Cómo se llama? Oficina de respuesta oficial. Sí. ¿De respuesta rápida? La respuesta rápida es la de Estados Unidos. Ah, la de Estados Unidos. La verdad es que no me resulta... La verdad es que no me resulta un tema. Me parece que va a haber una diferencia de criterio. No, no. En parte estoy de acuerdo con vos. Por suerte tenemos una conductora que nos permite, avala e incentiva estas cosas, que tengamos opiniones contrarias a la de ella. Pero pará, es que ese es el punto. Ustedes son conscientes y saben que yo estimulo que cada uno diga lo que le parece, porque es lo más rico. ¿Sí? ¿No? Y ayer dije esto mismo que vos, pero vi cómo hoy empezaba a ser una especie de
portal para latigar periodistas y digo, ¿para qué? Me aburre. Pero creo que a la gente también le aburre porque, a ver, con un presidente que tiene millones de seguidores y que se ha vuelto y se construyó en función de ser una sensación en redes sociales, que tenga 66.000 seguidores parece poco, ¿no? Digo, parece que no es tan interesante tampoco lo que hacen. Le estamos dando una relevancia, una importancia que, la verdad, yo no se la asigno. La verdad, no se la asigno. Y me parece legítimo que haya personas que lo sientan como una agresión y me parece que está bien que lo interpreten como algo que afecta a la libertad de expresión. Yo la verdad que me tiene sin cuidado lo que diga la oficina de a mí también me tiene sin cuidado, pero ¿sabes qué? Hoy por ahí deberíamos estar hablando del acuerdo entre Argentina y Estados Unidos, de la reforma, que nosotros lo hacemos, pero de pronto aparece esto interfiriendo en la escena pública y me parece una mala idea para el propio gobierno porque estamos hablando de esto en vez de las cosas importantes que pueden estar haciendo. Pero además es un tiro en el pie en el sentido de que esa cuenta se morfó un bullying tremendo estos últimos días con gente haciéndole preguntas que claramente el gobierno no quisiera contestar. Digo, no entiendo realmente a dónde está apuntado más que a generar un enemigo que nadie quiere escuchar. Digamos, a una pelea que nadie quiere ver. Realmente no tiene sentido. No le veo el sentido. Hace casi 10 minutos que por ahí estamos hablando de esto y no estamos hablando de... Pero la semana que viene ya ni siquiera ya a nadie le importa. Es así. Me parece que tenemos siempre, como decías vos, Cristina, roces, discusiones, malos tratos, malas reacciones de funcionarios de primera, de segunda, de tercera, de presidentes, de cualquier director que se siente con el derecho de hablarle mal a un periodista porque no está de acuerdo con una información y juzga como un acto deliberado de mala intención. Pasa todo el tiempo. Ahora ¿sabés qué pasa? Déjame que cierre con este dato, sí, con esta reflexión. Me molesta mucho, sobre todo el kirchnerismo que hace una bandera con esto, con todo lo que hicieron. No, pero qué bandera pueden hacer. Lo que hicieron. ¿En serio están haciendo bandera con esto? Sí, con todo lo que hicieron durante... Pero se la dejan servida en la puerta de la casa. Pero o sea, es la misma actitud que el kirchnerismo. Es irrelevante, pero la misma actitud. Pero es que no pueden decir ni media palabra respecto a la relación de los gobiernos con los medios. Es lo que menos... Por eso me parece irrelevante, eso es lo que digo, me parece irrelevante. ¿Sabes dónde sí es relevante? A ver. En que no se puede banalizar la libertad. Y si nosotros no marcáramos que esto tiene que ver con la libertad y nos quedáramos en que esto es intrascendente, estaríamos banalizando el valor que sí tiene la libertad. La libertad de expresión es anterior incluso... No hay democracia sin libertad de expresión. Pero yo no veo que esta cuenta limite la libertad de expresión. No, incluso hay cosas que la limitan mucho más y esto va a tener que ser una discusión, pero lo que se incluye como modificación en el Código Penal, ¿no? Respecto de calumnias e injurias, eso sí ya es limitante grave de la libertad de expresión. Pero de verdad yo no veo ninguna limitación. Pero eso no va a pasar la jurisprudencia. No, claro que no. No va a pasar la jurisprudencia. No se me ocurre, bueno, un par sí, pero no se me ocurre que el 99% de la justicia... Pero la pretensión es esa, la pretensión es limitarla. Porque esta cuenta limita. Bueno, yo eso no lo comparto. Permitime que lo explique. Porque si cualquier periodista, vos o yo por ahí no nos importa y hace un montón que tenemos tensiones con los gobiernos. Yo tuve una discusión en vivo con un presidente, con el presidente Alberto Fernández y fue bastante lamentable el intercambio. Solemos tenerla en vivo y en privado. Entonces, solemos tener discusiones con los funcionarios y es normal, es parte de la tensión. Es parte del... Pero si hay cualquier colega que por dar una opinión termina escrachado en una página, eso genera un clima que no es favorable a la libertad de expresión. Genera también la estigmatización, la persecución, porque por ahí todos los seguidores de esa página empiezan a actuar sistemáticamente. Y eso no genera un clima propicio para la libertad de expresión. Estamos en tiempos de mucho antagonismo y de mucha confrontación. Sí, pero el Estado no es un troll, es el Estado. Una cosa es que lo haga un troll. De hecho, a mí me tiene sin cuidado lo que hagan los trolls todos los días. Es más, hay días que los periodistas tenemos que, a pesar de haber dado una noticia que es verdadera y que después se comprueba,
defenderla porque tratan de vestirla de una mentira porque no les conviene. Esta semana hemos tenido. O sea, no les conviene lo que vos estás diciendo, entonces lo visten de una mentira, tratan de descalificarte para que la noticia no la crea la gente. Y luego se comprueba la noticia y, bueno, no pueden tapar el sol con la mano. Yo la única diferencia que planteo es, yo no entiendo que esto sea, que limite la libertad. Eso es lo que yo no veo. Yo creo que genera un clima adverso. Eso y eso es un limitante para la libertad de expresión. Es un limitante. Quizás a vos no te perjudica y a mí tampoco, porque no nos importa, porque ya tenemos el cuero duro. Obviamente, no tengo momento que no recuerde que tuve tensión con algún funcionario de todos los gobiernos. Y es lo que pasa siempre. Porque la tensión es normal. Pero antes no existía por ahí el instrumento de las redes. Entonces ahora, lo que yo digo es, una cosa es un troll, otra cosa es una oficina del Estado, donde el Estado te está mostrando que está todo el día monitoreando qué dicen los periodistas para contradecirlo. Alguien lo tiene que hacer, además. Digo, eso alguien lo está haciendo gratuitamente. Hay como una oficina de gente que dona su tiempo a estar monitoreando los medios. Es la misma gente que trabaja con Adorni ahora. No, es la misma gente. Por eso, entonces están trabajando en escuchar qué dice cada uno de los probablemente periodistas que no son afines al gobierno, en vez de estar haciendo tal vez cosas un poco más productivas. A ver, hoy pregunté específicamente eso. La oficina es una cuenta. Perdón, Facu, déjame cerrar una cosa, pero si esas personas ahora están abocadas a hacer ese trabajo, al Estado le cuesta plata. Tal vez no sumamos nuevos contratos para hacer eso, pero hay gente que se está abocando a eso cuando antes probablemente a otras cosas. La cuenta esta se la llama oficina, como si fuera una dependencia con muebles y no es nada que no tiene nada que ver con eso. Le pusieron ese nombre replicando la de Donald Trump. No la de Miraflores, replicando el modelo de la de Donald Trump, la maneja un funcionario que es Juan Carreira, que es el director de comunicación digital, que depende de Adorni, que depende de Lanari, que es secretario de comunicación, y a su vez Lanari depende del jefe de gabinete, Manuel Adorni. Esa es, digamos, la línea, digamos, de gestión de esa cuenta. Es una cuenta. A ver, yo puedo convalidar y coincidir en que no sea simpático. Pero el que se tomó el tiempo para contestarle con un discurso a Luis Novarecio, se tomó todo el día para hacer eso, ¿entendés? ¿Entendés que es insólito? Porque aparte cualquier argentino puede opinar lo que se le antoje, porque la opinión es libre, los hechos son los hechos, la opinión es libre. Se tomó alguien del Estado un rato enorme para hacer un discurso que estaba súper bien escrito, que podría haberlo usado para otra cosa, ¿entendés? Yo tengo una propuesta así, lo que quieren es aportar más información al público, tal vez estaría bueno que dediquen a esas personas que están en la oficina de respuestas a la oficina de acceso a la información pública, porque ahí sí es donde el público realmente necesita del Estado para poder, efectivamente, que nosotros los periodistas, que somos los que en general procesamos esa información, pero lo puede hacer cualquier ciudadano, podamos acceder a bases de datos públicas o a información pública para darla a conocer. Y eso está fallando. Y quiero agregar una cosa más. Es muy importante luchar contra las noticias falsas. Y nosotros los periodistas lo sufrimos probablemente... no digo tanto, más, igual, pero lo sufrimos muchísimo. ¿Saben en qué lo sufrimos muchísimo? En que se deteriora la confianza de la gente porque ya no sabe en qué creer de lo que ve por la inteligencia artificial, en qué de lo que escucha fue trucado, en qué de lo que lee realmente viene de la fuente que dice que lo es. Y todo ese contexto hace mucho más difícil todavía informar. Pero la verdad sigue siendo necesaria. Al final del día, vos necesitas saber correctamente a cuánto cerró el dólar, cuál es la inflación, qué dice el pronóstico para mañana, porque tenés que tomar decisiones. Entonces los periodistas, y en mi caso personal, estamos todavía más dispuestos no solo a rendir cuentas, sino a tener que agudizar nuestro trabajo para llevarte información correcta. Y te voy a decir más, a veces, como me pasó esta semana con la información sobre el INDEC, salís a dar una información que es cierta y tenés que enfrentarte a un montón de gente que hace todo para desmentirla hasta que después la realidad la confirma. Y un periodista hoy... Colegas nuestros. Y un periodista... Colegas nuestros, esto quiero decirlo.
Esto quiero decirlo porque es importante. Permitime decirlo. Colegas nuestros, supuestamente serios, de gran renombre, cuestionando la información que este martes dio Cristina, que al otro día terminó confirmada y desde un lugar que no sé quién le asignó, cuestionando que se hubiera dado una información que a las 36 horas se terminó confirmando. Quería decir eso, ¿no? Entonces, te agradezco, Facu, te lo agradezco. Entonces, uno a veces tiene que... Sabe, el que lo hizo sabe perfectamente bien. El que lo hizo sabe perfectamente bien. Entonces, uno tiene que, a costa de poder dar una noticia que sabe y confirmó que es cierta, enfrentarse a un montón de hostilidad. Con lo cual, obviamente, tenemos que adaptarnos a una realidad que incluya un montón de gente, no solo en este caso a una página del gobierno. Pero por eso mismo, somos los mejores aliados, los periodistas profesionales, no importa de qué canal, para luchar contra las noticias falsas. Pero también es nuestra responsabilidad defender esto, hablar con libertad, decir lo que pensamos. No importa la página, no importa el que cuestione, no importa el que hostigue, pero cuando lo hace el Estado, encima se suma otra asimetría. Hasta acá llegamos. Pero para. Porque la hora se me está... ¿Hay algo más rico que unos fideos molto con tuco? Mirá. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. ¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 350.000 pesos el gramo de oro. Si tenés joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en concurrir a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acércate y transforma tus joyas en oportunidades de oro. Leiva